Hola, ¿qué tal? Hoy les traemos este vídeo para hablarles un poquito acerca del trastorno del espectro autista cuando se diagnostica en niñas, ¿vale? Porque tiene sus particularidades, sus peculiaridades. Lo primero que les tengo que decir es que el trastorno del espectro autista es más habitual de lo que nos pensamos. De hecho, se diagnostica en uno de 150 niños en Europa. En el caso de Europa, ya sabemos que fuera hay muchos países, por ejemplo, de África o Asia, en los que pues no se diagnostica realmente, aunque sí que haya niños no se diagnostica. Pero en el caso de Europa la prevalencia es eso, ¿vale? De uno de cada 150 niños. Dentro de este 1 de cada 150 niños, 1 de cada 5 son niñas, ¿vale? Es decir, el trastorno del espectro autista se diagnostica 5 veces más en niños que en niñas. ¿Por qué? ¿Por qué sucede esto? Ahora les vamos a explicar un poquito por qué el diagnóstico en las niñas es muy inferior. Y además, porque muchas veces o no se diagnostica o se diagnostica muy tarde. Lo primero que tenemos que tener claro es que el trastorno del espectro autista es un espectro, ¿vale? Que incluye el trastorno desintegrativo infantil o desintegrador infantil, el autismo y el síndrome de Asperger, ¿vale? Y que dentro de cada una de estos síndromes, de cada uno de estos síndromes, hay características diversas y cada niño es diferente, ¿vale? Eso es cierto. Pero hay dos áreas en las que existe afectación, ¿vale? En el trastorno del espectro autista. Un área es el área social o comunicativa, relacional, ¿vale? Y el otro es el área conductual, ¿vale? Que se caracteriza principalmente por conductas repetitivas, estereotipadas, o, bueno, pues la tendencia a rutinas, etcétera. Entonces tenemos la esfera social y la esfera conductual, ¿vale? Tengo que dejar claro que el trastorno del espectro autista no correlaciona con discapacidad intelectual, ¿vale? No. De hecho, hay muchos niños con trastorno del espectro autista que tienen altas capacidades intelectuales, ¿vale? No correlaciona el nivel cognitivo, ¿vale? De hecho, la mayoría de los niños TEA pueden tener un trastorno. Corta eso, Jessy. Vuelvo. Vale. El trastorno del espectro autista no correlaciona con discapacidad intelectual, ¿vale? De hecho, hay muchísimos niños diagnosticados con TEA que tienen un nivel cognitivo dentro de la media o que incluso tienen altas capacidades intelectuales. Así que el nivel cognitivo no correlaciona con el trastorno del espectro autista, ¿vale? Dentro del trastorno del espectro autista hemos visto que es mucho más prevalente en niños que en niñas. Bien, en el caso de las niñas lo que sucede es que las niñas suelen tener unas características mucho menos perceptibles, ¿vale? Suelen ser mucho más sutiles. No suelen existir problemas conductuales graves o muy evidentes y tienden a imitar mucho en el aspecto social. Es decir, si ellas ven que cuando llegan a un parque los niños se saludan y dicen hola, ¿cómo estás? ¿Quieres ser mi amigo? Pues ellas tienden a imitar eso, ¿vale? Tienden a imitar sonrisas, gestos, movimientos de los ojos, contacto visual, ¿vale? Lo único que tenemos que ver es que todo eso es aprendido. Es decir, en una niña con trastorno del espectro autista, todo esto es aprendido, no es espontáneo, ¿vale? Pero, como es aprendido, si tú no convives con la niña, realmente no lo ves, ¿vale? Tú ves que la niña sí emite esas conductas sociales, ¿vale? Y si la ves un ratito, de hecho, ni lo notas, ¿vale? Pero sus padres, sus amigos, sus compañeros, las personas que sí que conviven con ella, sí que ven que quizás eso es muy forzado o a veces descontextualizado, ¿vale? Pero es eso, que tienes que convivir con la niña o estar mucho rato con la niña para realmente darte cuenta de esto, ¿vale?
También en habilidades sociocomunicativas las niñas suelen ser más adaptativas que los niños, suelen tener mejores habilidades comunicativas. También relacionalmente suelen llevarse mejor con los niños muy pequeñitos o con los adultos, ¿vale? Pero tienden a imitar bastante a los adultos y se suelen llevar muy bien con los niños pequeñitos y suelen tener más problemas o más dificultades con sus pares, con sus iguales, ¿vale? También suelen ser niñas que, aunque sí que tienen patrones repetitivos o estereotipias, no son muy evidentes, ¿vale? No es como en el caso de los niños, que muchas veces existe el aleteo continuado o existe el balanceo. En las niñas sí que puede existir, pero no es tan evidente, es bastante más sutil. Entonces, en conclusión, las características de las niñas con TEA suelen ser mucho más sutiles que las de los niños TEA. Por eso, muchas veces el diagnóstico tarda mucho en llegar o ni llega, muchas veces. Aunque también quiero aclarar que existen muchas niñas TEA que también tienen características muy evidentes y muy perceptibles y se diagnostican desde bien pequeñitas, pero no es lo habitual, ¿vale? Lo habitual es que las niñas con TEA se diagnostiquen bastante tarde y sean como con características muy, muy sutiles. Por eso se está hablando mucho en la comunidad científica de adaptar el diagnóstico de TEA al caso de las niñas, ¿vale? Que nos establezcamos protocolos que tengan en cuenta que las niñas con TEA suelen tener características mucho más sutiles que los niños con TEA. Ya sabemos que el diagnóstico puede llevar en muchas ocasiones a que se le adapte en la escuela o incluso en casa, que se entienda mejor, o que incluso la niña entienda mejor lo que le está sucediendo, ¿vale? Hay muchas niñas con TEA que se diagnostican con 15, 16, 17 años, que cuando llega el diagnóstico supone para ellas un alivio, porque no sabían lo que les pasaba. Se sentían diferentes, pero no sabían ponerle nombre, no sabían bien por qué era esa diferencia. Entonces es importante ir adaptando todo esto y conocer estas características. Y nada más, básicamente queríamos contarles un poquito las particularidades que tienen las niñas con trastorno del espectro autista. Y bueno, ya les iremos hablando un poquito más acerca de todas las NEAE o las más habituales, para que todos entendamos un poco mejor lo que pasa a nuestro alrededor, la diversidad que hay a nuestro alrededor y podamos hacer una inclusión correcta y adecuada. Muchas gracias.